Y siempre lo que hemos insistido, ¿no? Si nos hubiera tocado este pacientito de primera vez, pues apuntar un poquito, hacer un PCA, no sé, inclusive incluir el tacto rectal, ¿verdad? Si ya hubiese sintomatología a nivel obstructivo que estuviera iniciando, que a veces hay pacientes que no le toman muy en cuenta ese aspecto, ¿no? ¿Y qué más, mija? Carlita, Aquí estoy, doc. pues síguele leyendo, mamita. Ya voy. Estas muestras se someten a estudios inmunohistoquímico mediante técnica de avidina streptavidina. Utilizando el método de recuperación de antígenos, se realizó la investigación de antígeno prostático específico, antígeno carcino embriónico, queratina 7 y queratina 20, observándose inmunomarcaje con APS y CEA, que corrobora el diagnóstico de adenocarcinoma prostático metastásico. Asimismo, se realiza medición en plasma de antígeno prostático total in libre, reportando valores de 247 nanogramos por decilitro y 20.1 nanogramos por decilitro respectivamente. Y a su vez se realizó biopsia de próstata por punción transrectal, cuyo diagnóstico histológico fue adenocarcinoma de moderado a pobremente diferenciado, con infiltración perineural, score de Gleason de 8 por 4 más 4. Ok, lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí ya lo que hemos visto en clase, ¿no? Clínicamente ya teníamos la sospecha y lo corroboramos con estudios, obviamente se fueron más profundo por el problema gástrico, pero si se pueden dar cuenta, el antígeno prostático está súper elevado y que el total pues está en 20.1, ¿verdad? Entonces habíamos comentado en nuestra clase que arriba de 10 pues ya es probable cáncer, ¿no? Entonces, siempre es importante tener esto en mente para poder tener un criterio diagnóstico más acertado, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo? ¿Algo más que les llame la atención? Doctor, ¿cómo afectaría un problema como una colitis o algo así en un paciente de este tipo? ¿Cómo detectar una colitis? A ver, en un ¿Cómo paciente. afectaría más bien? No, pues aquí, mira, la colitis, pues a veces puede ser por estrés, puede ser por mala alimentación, puede ser por problemas digestivos, pues hay muchos factores, ¿no? Que prácticamente lo padecen o lo padecemos, bueno, gracias a Dios yo no, pero hay gente que lo padece. Pero a lo mejor la referencia que tú quieres hacer es que una colitis venga a decirte que hay un origen de cáncer. No, pero ¿cómo O cómo afectaría apunta tú? ¿En qué quieres, a qué quieres llegar, mija? que afectaría demasiado la colitis ya muy progresiva en un paciente de estos? ¿Y qué tanto? ¿Qué se afectaría? No, imagínate, no, por sí el pobre paciente ya imagino, si te fijas al inicio de la historia clínica, te está diciendo que tenía facies álgicas, o sea, facies dolorosas. Algia significa dolor, en donde obviamente el dolor de cáncer es, mis respetos, ¿no? Es muy intenso. Un paciente que tiene colitis o un proceso inflamatorio intestinal, pues con un antiespasmódico lo corriges. En este caso, estábamos hablando de una complicación mucho más seria, más importante, que ya involucraba obstrucción y que involucraba una fístula, ¿no? En donde por ahí, si recuerdan las etapas del cáncer, pues primero rompió el cascarón, vamos a hacerlo en sentido figurado, donde salió de la cápsula y se fue vesículas seminales, y obviamente por la situación cercana que tiene con el recto, pues dice, pues de aquí mero soy, ¿no? Y pasó a desgraciar el pobre recto ahí, ¿no? Y eso se vino más hacia arriba y esas células neoplásicas invadieron terrenos cercanos a la próstata, ¿no? Que yo les decía que muchas de las veces también por vía linfática se van a hueso, ¿no? Y muchas de las veces
también el paciente acusa dolores óseos, en este caso el paciente no, ¿verdad? Aquí también por ahí, como agarra intestino, etcétera, pues parece que también vía hepática, etcétera, ¿no? Entonces, el cáncer avanza rápido en tiempo, a diferencia de otros. El adenocarcinoma, si se fijan, fue diagnosticado histopatológicamente y luego lo corroboraron con histoquímica, donde son estudios más a fondo. Ustedes lo vieron en cuarto año en patología, donde para poder confirmar, ¿verdad? Y saber el origen. En este caso, ya era metastásico y se corrobora, ¿no? Que este cáncer que tenía el paciente de origen prostático, por eso dice adenocarcinoma prostático metastásico, ¿verdad? No sé si cumplí con tu pregunta, pero una colitis no tiene nada que ver con el cáncer. En este caso, La exacto. colitis a largo plazo, que yo sepa que haya entendido alguna vez en alguna lectura, también puede producir algún tipo de cáncer. No necesariamente, al menos que el paciente, por ejemplo, si hablamos de diverticulitis, sí, los divertículos es el antesala para cáncer. Entonces, si ustedes llegan a tener un paciente que tenga problemas diverticulares, que obviamente pues son pequeños, salen como pequeños topes a nivel del interior del intestino, que empiezan a obstruir el paso de la materia fecal, empieza a hacer que haya distensión. Por lo mismo, hay cuenta que es un camino con topes, entonces empieza a haber un problema inflamatorio en el paciente, ¿no? Y obviamente cuando se les hace endoscopía y se biopsia, muchos pacientes en las literaturas nos dicen que esto, a ver, ¿cómo es la palabra? Prevalece o es que probablemente se vaya a producir un cáncer en el paciente. Entonces ahí tenemos que ver con mucha detección los factores de riesgo, ¿no? Entonces, precisamente la semana pasada había un paciente con diverticulosis, ¿no? Entonces ahí hay que hacer medidas preventivas, hay que estarlo vigilando de cerca. Obviamente no había ningún antecedente heredofamiliar, los factores de riesgo sí todo indicaban a malos hábitos higiénico-dietéticos. En ocasiones es tanta la molestia que, bueno, pues lo tienes que mandar a cirugía para que le hagan ahí una hemicolectomía, ¿no? Les quitan un trozo de donde está bloqueándose el intestino y ese sería, ¿verdad? Pero cuando hay cáncer es otra cosa, mija, ¿ok? Ok, doctor. Bueno, ¿y la discusión? ¿Quién la quiere leer? Para que descanse Carlita, porque la noto así como mormada. No Si se quiere peleen, yo ¿no? la puedo leer. O otra Ándele, persona, no sé. adelante, adelante, adelante. Aquí. Discusión. En la lectura revisada no se encontraron casos de cáncer prostático que se presentan como obstrucción intestinal, ya que en la clínica que se describe son principalmente síntomas obstructivos o irritativos urinarios, sexuales inespecíficos, entre otros. Asimismo, al revisar la literatura, y los estudios realizados sobre esta patología, se encontró que el 90% de las metástasis por cáncer próstata se encuentran en hueso y el resto está representado por otros órganos. Por lo tanto, se representa este caso clínico debido a lo infrecuente de encontrar metástasis hepática en pacientes con cáncer de próstata. Además, el pronóstico y conducta ante esta enfermedad está determinada por ausencia o presencia de metástasis. Ok, esto nos ayudaría a contestar un poquito la pregunta que hacía Carla, ¿no? Que es un caso que se toma como especial porque ya les decía yo que la mayoría lo más frecuente en este tipo de casos es en hueso, pero siempre es importante no darle seguimiento a este tipo de casos en las literaturas porque también tenemos que tener las antenitas, ¿no? Prendidas de alarma para poder pensar en estas situaciones. Y obviamente los estudios más a fondo nos llega o al meollo del problema, ¿no?
En este caso, bueno, pues fue la citación de el pacientito, ¿verdad? Ya no nos dicen que acabó la novela, pero no sé qué les pareció, qué aprendieron de él, cuál fue el mensaje, la reflexión. Muy interesante, poco común. De lo agresivo que puede llegar a ser su metástasis según lo avanzado. Ok, muy bien, Michelle. Y una de las cosas que nos está diciendo, hey, les estoy diciendo que soy agresivo, detécteme a tiempo. Procuren tener siempre en mente, como dicen, piensen mal y atinarás. En este caso, pues piensen en cáncer hasta que no se muestre lo contrario. Ya si no es cáncer, bendito Dios y todo el mundo feliz, pero si lo detectan a tiempo, no, hombre, le iría mejor a su pacientito, ¿no? Que esa es la idea. Sí, adelante. Que hay que siempre también tomar en cuenta una buena exploración, porque él vino por algún problema abdominal, una obstrucción abdominal, y el doctor en ese momento pues le hizo lo del tacto rectal, ¿no? Sí, puede ser también que muchas veces acuden con médicos, ¿verdad? De primera intención y así como que lo ven muy superficial y no, pues ¿para qué le hago tacto? ¿O por qué no le hago más preguntas acerca de si está en una edad propicia para tener un problema prostático, ¿no? Lo más probable, lo que yo he tratado de enseñar a ustedes es que traten de indagar, de escurriñar, pues de ser preguntones, ¿verdad? De entre más información tengan, van a lo mejor tener por ahí una pista que los lleve a pensar en que el paciente trae además otra situación, porque a lo mejor fue por su problema intestinal y el doctor pues ahí me imagino que le dio tratamientos propios para el problema gástrico o intestinal y que después pues obviamente no iba a mejorar, empeora, todo ¿por qué? Por verlo más a nivel gástrico, ¿no? Por eso existe en la historia clínica interrogatorio por aparatos y sistemas. Y muchas veces veo que dicen, ¿cómo ponen, por ejemplo, antecedentes patológicos, interrogado y negado? Interrogado, o sea, siempre hay algo que puedan tener por ahí los pacientitos, ¿no? Muy bien, esa es la idea. Bueno, vamos a ver qué más nos trae esta información. Creo que venía la escala de Gleason, eso es bien importante, se dieron cuenta, es a nivel histopatológico, donde el departamento de patología te dice la escala de Gleason, y vean ustedes aquí que son 5 grados que nos da la escala de Gleason, y aquí está la puntuación que se obtiene, ¿verdad? Debido al estudio histopatológico que se le realiza al paciente. Entonces, decimos que está el paciente en una escala de Gleason grado 1 y se le da puntuaciones de 2 a 6 cuando hay solo glándulas individuales discretas y bien formadas. Cuando es grado 2, se le da puntuación de 7, donde hay predominantemente glándulas bien formadas con un menor componente de glándulas cribiformes, fusionadas o pobremente formadas. Y así, por ejemplo, el paciente, ¿recuerdan en qué escala estaba? 4 más 4. 4 más 4, ¿verdad? Entonces, estaba en la 4, que es 8, donde solo había glándulas cribiformes mal formadas, fusionadas predominantemente glándulas con menor componente prácticamente ya había necrosis, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que indicaba del daño que estaba causando el cáncer. Y ya cuando hablamos de grado 5, estamos hablando de una escala de 9-10, donde hay necrosis y no hay glándulas cribiformes y están mal formadas, fusionadas. En pocas palabras, un paciente que tiene mayores puntuaciones en la escala de Gleason, pues tiene un mal pronóstico, ¿no? Nos habla de ya un problema de necrosis a nivel de los tejidos, donde hubo la invasión y sobre todo en la próstata, ¿no? Aquí está un poquito más claro que el anterior. Entonces, esto es clínica para ustedes y nos dice que se ha creado recientemente un nuevo sistema de 5 grupos de grados, de tal manera que el sistema hace un mejor trabajo describiendo cómo se comportará un cáncer
y cómo responderá al tratamiento. Entonces, esto es importante para el oncólogo y el urólogo saber en qué escala de Gleason se encuentra, ¿verdad? Y vean ustedes cómo en grado 1, la puntuación de Gleason de 6 o menos es un cáncer de bajo grado. Entonces, es importante saber diferenciar en qué etapa se encuentra el cáncer del paciente. En el grado 2, habla de una puntuación de 3 más 4, nos da 7, que es un cáncer de mediano grado, y cada vez que va aumentando el grado, pues es mala escala, ¿no? Donde ya vemos aquí cáncer de mediano grado y el 4 nos da, como estaba el pacientito, cáncer de grado alto, y ya en 5, pues ya nos dice igual también que es un alto grado el cáncer que trae el paciente. Esto obviamente es de gran interés para el tratamiento, para el pronóstico y las expectativas que puede tener el clínico para su paciente, ¿no? Eso por ahí ya se los mandé, ya lo deben tener ahí. Ay, miren, ya se terminó. Bueno, pues esta era parte del tema de adenocarcinoma. Espero que hayan recibido el mensaje que yo he tratado de darles, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Doctor, esas escalas, por ejemplo, de Gleason, ¿eso cuenta uno en el hospital con ella o uno tiene que No, crearla? nosotros, yo me conformo con que ustedes aprendan los grados, porque eso, el reporte lo va a dar el departamento de patología. Esa escala te va a decir en qué escala se encuentra y eso siempre lo van a reportar, ¿verdad? Sobre todo en próstata, la escala de Gleason. Entonces te va a decir, bueno, pues tengo un paciente en una escala 2 de Gleason que me está diciendo que es de bajo grado, a diferencia de una escala 5, que es un alto grado, ¿no? Entonces hay una gran diferenciación en las células neoplásicas, hay mayor agresividad, obviamente el tratamiento debe ser también agresivo, ¿no? En donde ahí pues tiene que usar todo el arsenal el oncólogo para poder tratar a su paciente y darle radioquimio, hormonoterapia, etcétera, 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 ¿no? Y aquí obviamente el pronóstico pues bajan las posibilidades de vida del paciente, ¿no? Entre más avanzado esté el cáncer, donde haya más compromisos de órganos, pues va a tener sus días contados el pacientito, ¿verdad? Es doloroso decirlo, pero bueno, aquí lo ideal y la satisfacción que uno puede tener es, como siempre les he comentado, detectar oportunamente un diagnóstico que esté iniciando un cáncer o uno que ya no le puedes ofrecer muchas expectativas, ¿no? Que esa es la gran diferencia. Y es el mensaje que quiero dejarles, ¿no? Cuando se habla de cáncer, independientemente de otra patología, ¿no? Pero a veces está en nosotros poderlo detectar, pero si no lo pensaste o no tenías información adecuada o no te importó porque tenías prisa, porque ya era tiempo de cerrar el turno, no sé, a veces influyen factores, ¿no? Entonces siempre vean ustedes a un paciente como si fuera un familiar. Entonces lo van a ver con más detenimiento, no vean a un paciente como si fuera un número. Que pase el número 4 y así, ¿no? Entonces siempre hay que ver al paciente. Pásele, don Pedro, siéntese cómo está, cómo sigue, dígame qué puedo ayudarle, etcétera, etcétera. El paciente también siente alivio con las palabras que el médico le puede dar, ¿no? Entonces ahí es donde nace la confianza del paciente, ¿no? Entonces no sé si les ha tocado por ahí que hay pacientes que, no, hombre, a mí me gusta aquel doctor, nomás lo veo y me curo. O siempre es bien atinado, y el clásico de las abuelitas, ¿no? También. No sé si lo hayan escuchado por ahí, pero eso habla de que, pues, el médico inspira confianza, está bien preparado y, bueno, pues, como les he dicho, no hay mejor, ¿cómo se dice? Mejor publicidad que el mismo paciente, ¿no? Que te va recomendando y recomendando y recomendando. A que te publiques en el Face y te pongas ahí en el Puente Broncos
un espectacular grandote, ¿verdad? El propio paciente te da la publicidad, ¿ok? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Doctor, Y el antígeno, Sí, bueno. a ver. Sí, Michelle, dime. Bueno, quería saber si la biopsia no tiene patrón de error, por ejemplo, para un cáncer que apenas está empezando, o sea, un estadio 1. Mira, por eso, ¿te acuerdas cuántas funciones se da? ¿Cuántas tomas se debe de hacer de la próstata? 12 a 18. Ok, entonces ahí pues es lo que se trata para no tener margen de error. Imagínate que nomás fuera una muestra y que le picaron un tejido sano y dice, no, no trae cáncer. Entonces aquí por eso se toman en diferentes zonas para poder traer y picotear, como dicen, ¿verdad? Células neoplásicas y se puedan ver al microscopio, ¿no? Ahora, aquí lo que yo quiero que se graben es que cuando inicia el cáncer, pues como está pequeño, todavía no da lata, no empieza a tener problemas el paciente. El problema es cuando ya está avanzado, ¿no? Entonces, ¿qué harías, por ejemplo, Michelle, si viene un paciente que tiene el 90% de factores de riesgo a tener cáncer, más sin embargo no trae síntomas? ¿Qué harías tú? Pues el medir el PSA y pues precisamente realizar esta biopsia de 12 a 18, o sea, general, ¿no? A ver, creo que estamos confundidos. El paciente viene sin síntomas, te va a decir, no, doctora Michelle, la verdad es que pues, yo lo vine a ver por otra cosa, pero te llama la atención el hecho de que le estar interrogando, es la primera vez que lo ves, y dices, oiga, usted es candidato serio a padecer cáncer de próstata. No me diga, doctora, sí, pues mire, su papá tuvo cáncer, usted tiene factores de riesgo, tiene problemas en la alimentación, tiene obesidad, además fuma, etcétera. Ahí lo que hay que hacer, y bien dicho lo haces, bueno, pues voy a hacer un PSA. A lo mejor le haces el tacto y sale normal. ¿Por qué? Porque todavía no está crecido, no hay zona tumoral importante, no, está muy pequeño. Aquí lo que tienes que hacer es darle seguimiento y ¿para qué le vas a hacer biopsia si a lo mejor no vas a obtener información? Obviamente, tienes que estar citando al paciente y estarle haciendo PSA. A lo mejor le haces un ultrasonido también, ¿no? Obviamente, no, por eso no vas a hacer el tacto, a lo mejor te llevas una sorpresa, pero aquí es lo que yo he tratado de enseñarles, ¿no? Que el criterio a seguir en paciente, ahora, si viene un paciente que ya trae síntomas o que tenga antecedentes de hiperplasia prostática y tenga factores de riesgo, pues hay que hacerle el protocolo, ¿verdad? Y tienes que pensar en la posibilidad de un cáncer de tu paciente. Y si lo haces en ese momento y lo detectas a tiempo y le quitan la próstata y ya no avanzó, ya no, híjoles, pues qué padre, te lo va a agradecer siempre el paciente. Pero el problema es cuando se nos escapa y pasa el tiempo y de repente pues va con otro doctor y le dice que pues hace 6 meses o 7 fue a ver a la doctora Michelle, pero pues no me dijo nada, le mandó a hacer algo, no, qué caray, hombre. Qué doctorcita. Entonces, eso es lo que yo quiero inculcarles en ustedes, ¿no? Esa habilidad clínica y siempre tratar de sospechar, ¿no? ¿Ok? Sí, la exploración física completa y más la historia. Exacto. Es un documento, es una herramienta que nosotros los médicos siempre la hacemos. Yo tengo ya casi 40 años, un poco más de ejercer la profesión y todavía hago historias clínicas. Obviamente con la experiencia, pues ya lo hago en forma más breve, más compactada, pero ustedes se van a acordar de mí cuando estén en el internado. Es lo que siempre van a hacer ustedes. Ese va a ser el pan de cada día y cuando tengan 6, 7 ingresos o más, pues se van a estresar, pero ni modo, van a tener que hacer los ingresos y la historia clínica, etcétera, 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 y los estudios al paciente. Entonces, desde ahorita los quiero ir sensibilizando, desde ahorita es importante, no sé si en las otras clases enfoque mucho la clínica a sus médicos, sus maestros, pero a mí me ha dado muy buen resultado. Ahorita los que han egresado me los encuentro y siempre, ay doctor, ¿qué razón tenía usted en siempre estarnos inculcando eso? Y la verdad es que nos sirvió mucho. Y esa es mi satisfacción, poner mi granito de arena, ¿no?
Eso es lo que quiero que se graben ustedes, ¿ok? Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Alguien más? Porque ya nos van a mandar a corte en 3 minutos. El antígeno carcinoembrionario, ¿ese para qué se pide? Ah, ok. Bueno, ese lo vamos a ver cuando veamos cáncer testicular, pero también se pide para ver si hay otro tipo de cáncer por ahí, ¿no? Casi siempre si hay titulación positiva, te está diciendo que está presente un cáncer, ¿no? Acuérdate que como está en la próstata, también se puede ir a testículo, aunque no haya manifestaciones clínicas. ¿Ok? Precisamente les tenía preparado este tema para ahorita, pero no los quiero así, bombardear de información, ¿no? Vamos bien, llevamos buen paso. ¿Y ahora por qué no me prendieron las cámaras? Carlita, me estás fallando. ¿O realmente te sientes muy mal? Marcos tampoco la No, prende. nada de preocupación, pero sí, la verdad sí me siento un poquito irritada. Ok, bueno. La Ya disculpamos, chicos, sí, ¿verdad? Pues es la jefa. Y solamente por el doctor, se lo prometo. Bueno, y Marcos, Esmeralda y Sonia, no sé si están acostados, si están en pijama. También los No, vacunas. está lo de la Están en lo de la vacuna. vacuna. Ay. Y por la vacuna ya no van a poner prender su cámara. Está en la fila y Marcos me dijo que está igual o peor que yo. Creo que le fue peor que a mí. Bendito sea el Señor. Pues cuídense mucho. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien o me regreso o renuncio? ¿Qué hago? De clases presenciales y ya. Oye, sí, ¿verdad? Yo extraño mucho el pizarrón. Me encanta escribir en el pizarrón. Eso llama más la atención del alumno y bueno, pues yo tengo esa experiencia. Y no vamos a regresar, Doc. Pues yo me gustaría que todos se vacunaran. ¿Para qué se van a exponer? Ya todos los maestros pues estamos vacunados, gracias a Dios. Pero igual eso no exime de que nos vuelva a dar o que nos vaya a dar. Aquí Pero ya vacunados podemos ir de poquito a poquito, poquitos, de unos 55 a lo mejor. mira, la idea es, a ver, qué bueno que comentas eso porque me han preguntado también mucho. Ahorita tenemos, COEPRIS nos visitó del estado, vinieron desde allá porque nosotros mandamos el protocolo, lo vieron, lo aprobaron y dijeron, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dice la UMAN. Vinieron a verificar y sí vieron que tenemos un buen protocolo, etcétera. Y nos dijeron, les vamos a dar chance y permiso para que tengan presencial en laboratorio. El laboratorio ahí, pues nomás es cabida para 13 personas, son pequeños grupos, todo el protocolo, etcétera, etcétera. Es una serie de cosas. Imagínense tener en un salón que caben 30 personas, donde están, pues ya usted lo conoce, estamos bien cerquita, y ahí el protocolo nos dice que tenemos 1,5 metros de distancia, entonces teníamos que ocupar el 50%, nomás 15 alumnos, y el maestro no va a estar viniendo o estar esperando primero un grupo de 15 y luego el otro grupo de 15. Entonces,